¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Este es un nuevo programa de Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo? Y esta vez vamos a conversar sobre un tema álgido que viene ya desde hace algún tiempo atrás y que nos tiene nerviosos a todos, y son las elecciones. Para poder conversar sobre esto tenemos dos invitados de lujo, pero antes voy a saludar a los fijos, que no son de tanto lujo. Ah, mentira. Que son de Rodrigo, buen día. semi-lujo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Buen día, Ardilla. Gracias por la presentación. Marquito, buen día. Buenos días y un saludo a toda la gente que nos ve. Ahí está, Rodrigo Tobar y Marco Montellano. Y también vamos a darle la bienvenida a Verónica Rocha Puentes. Ella es comunicadora, magíster en comunicación política por la Universidad de Chile, tiene especialidad en gobernabilidad por la Universidad Carlos III y especialista superior en derechos humanos por la UASD. Es consultora también y columnista en temas de gestión comunicacional, democracia partidaria e intercultural, además de comunicación política, redes sociodigitales, procesos y campañas electorales. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto, un saludo a Rodrigo, a Marco, a Claudia y a todos los que nos están viendo en este momento. Muy feliz, muy agradecida por la invitación y feliz de conocer el trabajo no solo del programa, sino también de todo lo que hay detrás en gestión comunicacional. Un abrazo y gracias. Gracias a ti, Verónica. Y le damos la bienvenida también a Claudio Urbano Prada Torres. Él es epidemiólogo e investigador de salud, médico graduado de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y docente en la licenciatura de Medicina en la Universidad Católica Boliviana, también en el posgrado en salud de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Claudio, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Alejandra, buen día, Verónica, Rodrigo, Marco, gracias por la invitación para compartir un poco más de conocimiento y de la realidad. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, el tema que tenemos hoy, perdón por la computadora en medio, que estoy así como sentada media rara, pero el tema que tenemos hoy es, les decía, álgido, porque creo que además de diferentes opiniones, hay emociones encontradas respecto a miedo, qué va a suceder, hay cierta ya naturalidad respecto al tema de los fraudes en los comicios electorales, así que hay un montón de aristas en el tema, pero vamos a empezar a darle cuerpo conversando un poco sobre el órgano electoral, ¿no? Que está atravesando por una crisis, qué es lo que está viviendo y cómo creen ustedes que se llegó hasta estas instancias respecto a lo que está pasando con el órgano electoral. Así para ir dando un poco de contexto a la situación. Verónica, ¿cómo ves en este momento la situación del órgano electoral respecto a tratar de encarar unas elecciones? ¿Cómo llegamos hasta donde estamos? Sí, Alejandra, a ver, me parece interesante, quiero resaltarlo antes de que, ahora que estamos comenzando el programa, el enfoque de tener a alguien como yo que he vivido procesos electorales y de tener un enfoque epidemiológico como es el área de estudio y de conocimiento de Claudio, porque realmente, como señalas, este es un tema que está planteando al parecer un falso dilema entre elecciones y salud, ¿no? Entonces va a ser interesante darle un contrapeso de esa manera. Respecto a lo que señalabas, efectivamente el órgano electoral como tal ahora está en un momento muy, muy, muy complejo. Su presidente, Salvador Romero, ha señalado públicamente que nos vamos a enfrentar el 6 de septiembre, si es que tienen lugar, bueno, tendrían que tener lugar las elecciones, a las elecciones más difíciles que vamos a presenciar en por lo menos en este periodo nuevo democrático, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con el tema de la pandemia, que ha sido una sorpresa que nadie lo esperaba y que solo complejiza al extremo este proceso electoral, pero tiene que ver también con esto que tú señalabas, que tiene todo una coyuntura por detrás que viene del año pasado. El Tribunal Electoral ahora se constituye como, diría yo, el único órgano de Estado que goza de algunos niveles meridianos de credibilidad e institucionalidad. Tras la crisis entre octubre y noviembre, uno de los resultados es que los órganos de Estado han sido muy mermados en su legitimidad y en su credibilidad. Nadie puede decir el día de hoy que tenemos un órgano ejecutivo que goza de toda la credibilidad
y de la institucionalidad. Nadie puede decir que el órgano legislativo pasa por lo mismo, y estamos viendo que el órgano judicial, aunque no tenga mucho que ver en el proceso electoral como tal, está también viviendo su propia crisis y que trae un arrastre, una deslegitimación anterior, ¿no? Eso pone al órgano electoral, que va a ser quien administra estas elecciones, como, digamos, el órgano mejor posicionado, que puede encontrar algunos escenarios, que puede generar algunos escenarios en los que se den algunos encuentros entre el sistema político y la sociedad, y que podamos finalmente tratar de llegar a algo que creo que es lo que todas y todos queremos, que es empezar a reencauzar el futuro del país de una manera institucionalizada, legítima, democrática, y que nos permita empezar a caminar para ver las crisis que tenemos ahora. No solamente estamos pasando la crisis de salud, también estamos entrando en una crisis económica muy fuerte, tenemos una crisis política, los analistas han denominado esto una crisis multidimensional. Realmente la situación del país, del mundo, pero del país en particular, es crítica. Y ese es el lugar donde este órgano electoral en particular tiene este desafío enorme, porque la institucionalidad política en general del país está bastante mermada y estamos, diría yo, en una situación muy, muy de riesgo. La institucionalidad pende de un hilo y mucho de ello está cargado en las espaldas del actual órgano electoral. Totalmente de acuerdo. Hay una crisis estructural en varios órganos del Estado y, como bien decías, llevar adelante un proceso como este va a ser muy, muy complejo. Hay muchos países que también ya han ido retrasando el tema de la votación en sus diferentes ciudades, precisamente por este tema de la pandemia, ¿no? Cómo reacciona la gente y lo decía un principio, la incertidumbre y el miedo también de asistir a las mesas de votación respecto a, no sabemos al final cómo se va a proceder con la situación, no hay un panorama claro. Claudio, ¿qué piensas respecto a encarar elecciones o cómo se prepara el tribunal respecto a este tema que ya se viene planteando hace tiempo y que hay diferentes sectores que lo están exigiendo, de hecho, ¿no? Bueno, es difícil decirlo porque la mayoría de los que hacemos salud, lo que estamos, parece un cliché, pero lo que se menciona es que estamos aprendiendo cada día. Se hace camino al andar, como dice la vieja canción de Serrat, porque al ser una enfermedad nueva, a pesar de que ya llevamos 6, 7 meses de que nos apareciera en general en el mundo, no se sabe con precisión cuándo, algunos dicen que desde agosto, septiembre ya aparecía en China y no se sabía. Lo que genera todo esto es un marco de incertidumbre hacia la vida misma humana. Lo que ha conseguido este virus es hacernos dudar de todo y tener algunas certezas que nos permiten maniobrar el día a día. Al mismo tiempo, como ustedes sabrán, el estado de salud compone el estado biológico del cuerpo humano, la vida psicológica y la social. Entonces es aquí cuando por primera vez en mucho tiempo, y yo diría, sí, desde que la salud pública se formaliza, se ha tornado un tema de cotidiano, que la salud pública y la epidemiología son temas de charla cotidiana, no de 5 minutos, sino de los que marcan la agenda de todos los seres humanos del mundo, ¿no? En este sentido, todo lo que rodeaba, que antes tenía otra jerarquía, pasa a estar por debajo. Dentro de la convivencia, además de tener la historia natural de la enfermedad, la historia natural de la epidemia, tenemos la historia natural del país y de la sociedad, como mencionaba Verónica. Y por ese motivo, si tuviéramos que hablar desde el punto de vista epidemiológico, y me preguntaran ya hoy, le diría que es incierto, que al estar ni siquiera hemos llegado al pico, sería muy difícil aventurar que pudiéramos tener en el mes que proponen alguna actividad que reúna gente en un mismo lugar. Dense cuenta, no tengo el número exacto, pero son entre 5.500 mesas para todo el país, más o menos. Y si vamos a meter un flujo de personas, pongámosle que alguna parte ya está inmunizada, pero muchas que no, estamos yendo contra natura lo que estamos diciendo. No nos juntemos muchos, no nos reunamos porque podemos generar más casos. Entonces, al tener esa incertidumbre, no podemos decir si en el mes que proponen hacer esa actividad vamos a estar libres o vamos a tener un sistema sanitario
que puede con lo que suceda como consecuencia de ese evento que quieren planificar, ¿no es cierto? Más allá de lo que relaciona Verónica como estatus sociopolítico, el estatus sociosanitario es preocupante en 2 regiones por lo menos, y no sabemos lo que va a ocurrir en las que van por ahí un poco más rezagadas, como son las que tienen menos casos. Santa Cruz y Beni en este momento son zonas hipercalientes, y como lo habrá demostrado la semana anterior, o sea, en los últimos 10 días, la liberación, si quieren, de la rigidez que tenía la cuarentena, tanto en La Paz como en Cochabamba, provocaron más casos y que preocupó, ¿no? Y está preocupando a esas áreas, a pesar de que uno pensaba que el estatus ecológico de la altura y de la sequedad y de otros ambientes y otros elementos ambientales no hubieran permitido que este virus se propagara. Sin embargo, no es así. Entonces, en este momento, como conclusión, le diría que yo, si fuera asesor, que no lo propongan para ese mes. Bien, gracias por ese análisis. Sé que da para mucho, ¿no? De poder analizar, pero les lanzo la siguiente pregunta a los 4, porque es algo que desde yo, sin conocer al nivel que conoce Claudio, por ejemplo, de epidemiología, al nivel al que maneja Vero, del tema del órgano electoral, funcionamiento y demás, pero sí como ciudadana, me entra un cuestionamiento también, ¿no? El hecho de, primero, estamos viviendo una pandemia con más de 30.000 casos ya confirmados en nuestro país, ¿no? En diferentes regiones, como bien lo ha mencionado Claudio, con 2 que están llevando a la delantera, y precisamente la ciudad de Santa Cruz, donde estamos Claudio, Marco, perdón, sí, Claudio creo que está, ¿no? Rodri, Marco y yo, es una de las ciudades con más casos. Pues, ¿qué tanto o qué tan pertinente es en este momento llamar a elecciones? Por otro lado, entro en contradicción, puesto que reconozco, como decía Verónica, que hay una crisis en el Estado y que hay una situación que hay que atender respecto al gobierno mismo que está en este momento ejerciendo, que es un gobierno transitorio. ¿Cómo ven esto? Al final va a ser una amenaza a la salud pública, a las elecciones. ¿Cómo se sienten respecto a esta situación? Mira, yo tomo la palabra. Quisiera analizar un poco juntando estas dos corrientes, pero sin la intención de ser muy alarmista, porque pareciese que estuviésemos entre la espada y la pared, ¿no? Porque, por una parte, o sea, el proceso de desinstitucionalización que atraviesa el país es muy grave y ya viene desde hace años. Yo creo que hay un hito en desconocimiento del referéndum, digamos, hablando del órgano electoral en particular, ¿no? Cuando desconoces ese instrumento de democracia participativa, empieza a quebrarse la institucionalidad nacional y con lo que ha sucedido en octubre, en esas elecciones fallidas, más allá de que estemos de acuerdo en que ha habido fraude o no, o que ha habido golpe de Estado o no, que no son los temas que estamos tocando, es evidente una fuerte afectación al conjunto de la institucionalidad y de la gobernabilidad del Estado. Entonces, es complicado tener que, entre comillas, escoger, como decía Vero al comienzo, entre la salud pública o la continuidad de una vida, entre comillas, del funcionamiento del contrato social en última instancia, ¿no? Porque el órgano electoral, y esto es como un apunte histórico, no es que es la primera vez que se convierte en un poder del Estado. De hecho, en la primera constitución bolivariana, a la que entrega el Libertador, habían 4 poderes y uno de ellos era el electoral. ¿Por qué? Porque realmente es necesario un árbitro imparcial que, como estamos viendo en este momento, pueda reacomodar las cosas cuando en los vaivenes del poder y la política se desajusten y se necesite reequilibrar los poderes. Ahora, si eso, o sea, si la política puede ser tan fría o no, ya es una opinión que nos tienen que dar nuestros expertos, fría en el sentido de que, sí, es peor de que sigamos, porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? O sea, es peor de que sigamos andando en esta nebulosa tan... Igual la pandemia no se va a acabar ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, eso
no lo digo yo como experto, sino de lo que se menciona en la prensa, en el debate público. Entonces, más o menos que al mal paso hay que darle prisa y más bien vayamos a un gobierno con legitimidad elegido en las urnas, a una asamblea renovada que, entre comillas, represente mejor al conjunto de la sociedad. Y digo entre comillas porque como parte de la crisis del sistema electoral hay un gran historial, que obviamente no voy a extender tanto, pero parte de la crisis es de que se haya decidido mediante normativa de que solamente los partidos políticos sean el vehículo para llegar a la Plaza Murillo, porque nuestra Constitución establecía otro tipo de mecanismos, además, entre los que había formas ciudadanas, diferentes formas asociativas, pero hay una ley que solamente ahora permite a los partidos políticos entrar, y el número de partidos políticos y la calidad de sus representantes pertenecen, al menos para la generación sub 30 o incluso sub 40, pero sobre todo la generación sub 30, que es una gran parte del electorado, a un esquema ya viejo, ¿no? A gente que viene gobernando el país desde hace 20 años o que viene estando en puestos de poder hace 20 años. Entonces, al mismo tiempo, vamos a ir a elecciones para, entre comillas, reacomodar la institucionalidad, pero yo no veo, y creo que es no es una cosa menor, no veo que necesaria, que estas elecciones vayan a hacer que suceda ese necesario refresh o refrescamiento o actualización de los liderazgos y la representatividad nacional. Sé que me he salido un poquito del tema salud, pero políticamente es también complicado eso, ¿no? Porque debilita o erosiona, a mí me preocupa, y con esto termino, erosiona la cantidad, o sea, de por sí la gente ya está desmotivada para ir a votar. Yo creo que, aunque sea obligatorio y aunque hayamos tenido siempre altos índices de votación en Bolivia, siempre somos un país que va a votar en masa, creo que en este momento va a ser muy complicado que se acepte así nomás ser, por ejemplo, jurado electoral, ¿no? Yo creo que, bueno, no estoy tan de acuerdo al final del análisis de Marco, o sea, estoy de acuerdo en que la gente va a estar más preocupada en esta elección en particular, eh, pero no creo que esté más desmotivada o que esté menos motivada, porque siento que todos sabemos lo que se juega en las próximas elecciones y seguramente vamos a tener mucho más cuidado, pero no deberíamos renunciar a ese derecho en este momento. Creo que hay dos problemas en la política actual boliviana que empujan a este escenario electoral en plena pandemia, y que es la carencia, en primer lugar, de liderazgos, claro, políticos, liderazgos que se estén ejerciendo y se nota en el manejo de la pandemia. Y no solamente lo digo por el gobierno transitorio, sino que por también los gobiernos subnacionales. No existen liderazgos claros, no he visto por lo menos una región o un municipio en particular que tenga y que haya desplegado un plan con la carencia de recursos que podemos tener, pero un plan claro. Eh, y el otro problema que veo en la política boliviana actual, probablemente profundizado a partir de octubre, pero aparentemente ya a esta altura es estructural, es la falta de diálogo. Y creo que la mejor prueba es cómo se llegó a fijar la fecha, ¿no?, de las elecciones. Finalmente una asamblea que tomó una decisión aprovechando la mayoría de uno de los bloques y con una manera muy poco elegante, si se quiere, desde el punto de vista político, en el cómo se discutió. Yo recuerdo, principio de año, que ya se venía planteando, creo que era un tema que el gobierno transitorio debió haber atendido, no le dio importancia, prefirió que prefirió intentar que miráramos a otro lado, que nos enfocáramos solamente en la crisis sanitaria, y desoyó todo un bloque que probablemente es mucho más grande que la representatividad que ellos tienen, que estaba empujando. Se negó ese diálogo y terminó al final fijándose una fecha sin mayor conversación ni discusión. Y terminamos encontrándonos con un gobierno que tuvo que terminar aceptando
las condiciones que le pusieron. Ahora, me parece que esos son los dos factores que nos empujan a este escenario, la falta de diálogo y el liderazgo. ¿Cuáles son los desafíos? Ya que tenemos elecciones en septiembre próximo, son estos dos Everest, ¿no? No solamente una pandemia y todo el riesgo que implica levantar los picos de contagio de manera masiva. Hemos visto seguramente, también podríamos comentar, Claudio seguramente también tiene más antecedentes, lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, luego de las manifestaciones, después de la muerte de George Floyd. Lo que pasa, o sea, es notorio y es claro lo que va a pasar si es que la gente se aglutina sin medidas de protección, así que hay un riesgo evidente ahí. Y el otro riesgo, bueno, un órgano electoral que está, me parece, hasta hace poco desmantelado, ¿no? Y es un órgano que el último ejercicio que se hizo terminó con un fraude. Entonces, no solamente la capacidad de organizar elecciones, sino que la capacidad de asegurarnos transparencia y que no haya procesos que sean tan vulnerables como en el último ciclo. Ujú. Sí. Bien. Quiero plantear unas cosas que se me han venido a la mente que creo que son pertinentes. La primera es comentar que este es un debate a nivel mundial. Y es un debate que no solo tiene que ver con el área electoral, sino con la democracia en sí misma. Todos los países del mundo en este momento están discutiendo cómo se hace el contrapeso democracia-salud, cómo no se llega a este falso dilema de que hay que renunciar a uno para tener el otro o viceversa. Y esto lo saco a relevancia porque en el caso de Bolivia lo único que pasa es que esto se agrava, porque tenemos y arrastramos la crisis política que es cierto lo que dice Marco, tiene mucha más larga data hacia atrás, pero que finalmente termina ocurriendo en los graves sucesos de octubre y noviembre. Entonces, en el mundo entero, porque además las cuarentenas han llevado a los gobiernos a restringir derechos, etcétera, etcétera. Ahorita hay muchos derechos humanos en todo el mundo que están complejizados por el tema de la cuarentena, de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, en general, las democracias están discutiendo cómo va a salir la democracia de esta grave pandemia mundial. Eso por un lado. Luego, insistir en este falso debate de tener que elegir elecciones, de tener que elegir salud, pasa lo mismo con la economía, tener que elegir la economía. Y ahí voy un poco a lo que decía Marco. Efectivamente, no se va a solucionar la crisis política el día que lleguemos a urnas, sea el 6 de septiembre o sea otro día. No se va a solucionar la pandemia cuando lleguemos a fin de año, cuando se acabe la cuarentena. La crisis sanitaria que hay a nivel mundial da para largo. Seguramente Claudio podrá darnos ahí una certeza mayor y mucho más científica, pero por lo que sabemos da para largo. La crisis política también da para largo. Las elecciones van a ser solamente un momento que permita subsanar de algunas maneras las grietas democráticas, por lo menos formales, para de ahí empezar un largo camino, porque hay muchísimas cosas que hay que volver a poner en pie, porque está muy dañada, está muy erosionada nuestra democracia, nuestro sistema político, nuestra confianza, nuestro diálogo democrático. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Entonces, creo que hay que entender eso. No se va a acabar la pandemia pronto, no se va a arreglar el problema político pronto, la crisis económica ni hablar, seguramente lo vamos a arrastrar años. Hay, como dice Marco, una crisis de representación política. Este sistema político no convence, nos estamos enfrentándonos a ni modo, tratemos de hacer lo mejor que podamos todos. Es decir, son bien complejas las cosas. No hay que ponerles fecha, no hay que pensar que se acaban, no hay que pensar que las cosas van a suceder de esa manera. Volviendo al tema de la experiencia internacional, creo que es importante señalar que ya que todos los países están en este problema, en el tiempo de la pandemia, es decir, desde febrero, en marzo, creo que el 10 de marzo, algo así, se declara la pandemia de manera oficial, hasta ahora han habido 67 procesos electorales en el mundo, varios de ellos en Estados Unidos en términos de primarias, estamos hablando de primarias municipales, nacionales y demás. En el continente han habido 3 procesos electorales durante esta pandemia, han habido municipales en República Dominicana y han habido generales en Guyana y Surinam. Y
Es verdad lo que decía Alejandra en un momento, que varios países han tenido que replantear su calendario electoral. No nos olvidemos que además tenemos subnacionales pendientes. A esta altura, si no hubiéramos tenido una crisis política y si no hubiera habido pandemia, deberían ser ya los primeros meses de gestión de gobiernos subnacionales que respondan de alguna manera a una realidad política reacomodada del país, cosa que no tenemos hoy. Y bueno, somos por el momento 4 países que vamos a enfrentar hasta fin de año con calendarios movidos, lo que va a ser elecciones en pandemia y que va a ser un aprendizaje, porque las elecciones no van a parar en el mundo, no pueden parar, los sistemas democráticos no pueden paralizarse, ese es el principio. El próximo 5 de julio, República Dominicana está yendo a elecciones generales, muy similares a las nuestras, y eso es la próxima semana. En septiembre, Uruguay, el 27, si no me equivoco, Uruguay tiene unas municipales, y en octubre se va a realizar el plebiscito que Chile postergó y que tenía que llevarlo adelante en febrero, también con una crisis bastante compleja de legitimidad en el gobierno. Y bueno, estamos nosotros, ¿no? Vamos a ser como los 4 países medio comparables que vamos a poder dar una tónica para el próximo año, porque con seguridad el 2021 van a pasar cosas muy similares. No se van a parar los calendarios electorales, pero la gente tiene que tomar medidas y va a ser una nueva forma de afrontar los procesos electorales con aprendizajes y con dificultades que eso conlleva. Y solamente un apuntito más para no tomar mucho más tiempo. No estoy de acuerdo con lo que Rodrigo señala, porque creo que él se refiere a un primer momento en que la Asamblea Legislativa aprobó como fecha para las elecciones de forma unilateral, sí, y no ideal en este momento político, cuando las llamó a hacerlas el 2 o el 3 de agosto. No obstante, en la actualidad, teniendo como fecha el 6 de septiembre, me parece importante señalar que más bien ha sido el órgano electoral una instancia que ha permitido reunir a actores políticos en un meridiano consenso, no vamos a decir total, pero importante en este tiempo. ¿Hace cuánto no veíamos actores políticos que se sientan? Porque definitivamente el Ejecutivo y el Legislativo no se ven, no se llaman, no se convocan, no dialogan. Entonces, esa foto en el jardín del tribunal, que el órgano electoral funja de mediador para convocar a las fuerzas y tratar de generar algunos intermedios que pueden ser criticados, me parece importante relevarlo en este tiempo. Un pequeño apunte a lo que dice Vero. También 2 grandes superpotencias tienen elecciones, Estados Unidos en noviembre y Rusia, un plebiscito para permitir de que don Putin se siga reeligiendo hasta el 2036 o no sé. Hasta... Alemania creo que también tiene elección. Entonces, sí. sí, digamos, esta nueva fecha ha sido acordada, no en total consenso, a raíz de una... también se le mete mucha presión al órgano electoral, que se lo califica desde muchos lugares de muy tibio, ¿no? De que yo voy a cumplir la ley, yo voy a cumplir la ley, yo voy a cumplir la ley, y se le exige a don Salvador Romero y su instancia, la instancia que él preside, de que un poco no caminen bajo la lluvia sin mojarse, y él convoca a esta reunión de la que son las fuerzas, si no me equivoco, lideradas por Luis Fernando Camacho y la de Yanine Áñez, creo que también Tuto Quiroga, los que no están de acuerdo. Camacho, el detractor más fuerte, al menos de manera pública, ¿no? Entonces es un acuerdo también a medias, pero un acuerdo al fin, aunque no con la necesaria legitimidad tampoco. Eso. Quizás Claudio nos... Bueno, Claudio, para poder si me ir dando permiten un poco de aportar algo, si me permiten, perdón, Alejandra, Sí. aportar algo a lo que estaban comentando. Bueno, la salud pública no está independiente de lo que le sucede a los estados y a lo que le va ocurriendo. Varias crisis políticas demuestran que la crisis sanitaria también es importante, como Venezuela, por ejemplo, desde hace muchos años. Pero yo incorporaría 2 o 3 elementos a este escenario. Primero, la inestabilidad, decididamente, y dentro de esa inestabilidad, improvisación y falta de plan, decididamente en ese aspecto muy importante de la vida cotidiana y más en salud. Porque, digamos, un plan no significa el periodo de gobierno que va a estar, la gestión que esté a cargo, sino el plan país. ¿Qué objeto tiene
o qué se va a pensar de acá a 2 décadas como tienen muchos otros países. Y al que le toque, va a tener que cumplir ciertos lineamientos que no se pueden modificar. Y casualmente, en los países, digamos, de este bloque sudamericano, parece que renaciéramos cada 5 años o los años que se termina un periodo y nace otro. Todos Renace somos fundadores. Parece algo por el estilo. Después está el tema de lo que yo llamo legitimidad, la falta de liderazgo que mencionaban, la legitimidad del que esté a cargo. Y dentro de esta relación de legitimidad y de liderazgo, la inestabilidad también que lo afecta, porque no se olviden que tuvimos 3 ministros en menos de 6 meses de salud. Entonces ahí le da una pauta de cómo estamos y se salieron las sociedades científicas del apoyo que tenía originalmente el grupo que está ahora haciendo la gestión de la presidenta Áñez, y empezó el tema también de la especulación, que no nació de la gente, sino que se la transmiten por contagio, si ustedes quieren, a través de la sensación de inseguridad. Entonces todo el mundo empieza a ver, con base en lo que cree, qué puede suceder, y cada uno tiene, si somos 11 millones de personas, 11 millones de los que pueden pensar por lo menos, de diferentes opiniones. Entonces empieza un desbarajuste que nos lleva a aportar esa inestabilidad. Y hay más lo que yo pienso que son las oportunidades positivas de reinicio. La historia de la humanidad, la vida biológica, humana, antropológica, ha tenido cataclismos. Ha tenido glaciaciones, ha tenido periodos en los cuales necesariamente se reinicia o se debería reiniciar algo y borrón y cuenta nueva para algunas cosas para poder renacer. Los que históricamente quizás venimos más relegados, hablo de los que fuimos conquistados o colonizados, que tenemos la experiencia de otros estados que se han desarrollado antes, obviamente llevan la delantera porque ya han vivido montones de periodos que quizás Bolivia esté en uno de esos que fueron hace 200 años, no sé, 100 años. Entonces, ahí yo veo un tema que repercute en los esquemas de vida cotidiana y que necesariamente tienen también un impacto en la vida sanitaria. Por eso yo hablaba de que a partir de esta pandemia deberíamos también, como proponían, la renovación de la gente, la relegitimación de personas y liderazgos, porque esto también se nota en la salud pública. Ustedes lo comentaban, yo estaba viendo recién la última estadística, tenemos 9.770.954 casos alrededor del mundo, de los cuales Estados Unidos tiene, entre Estados Unidos y Brasil, tienen tranquilamente el 35 o casi el 40% de los casos mundiales. Brasil es más de la mitad de lo que es Estados Unidos en casos, 1.313.000. Y los dos comparten un elemento de liderazgo muy parecido en el tema de tomar decisiones que van más hacia lo económico que a lo sanitario. Y ahí vete la catástrofe, ¿no? De muchas pérdidas humanas, que para el pensamiento, supongo, del político son votos, ¿no? Claro. ¿No? Y también ahí está el tema de cuánto pesa, qué sos y qué vamos a hacer. Entonces, más allá de lo que no me quiero meter en lo que evidentemente no es mi campo, pero apoyándome en los datos, si seguimos con esta escalada y no encontramos el nivel de pico de la curva, como se suele decir, no podemos avisorar ninguna otra cosa básicamente a lo que se está tratando ahora, que es la elección, sino que va a haber que preocuparse por la calidad humana y la supervivencia. Eso es lo que ahora debería ser un tema de cómo recomponemos los que no se podrían enfermar, que no se deberían enfermar o enfermar programadamente, que se recuperen y se salven los que están enfermos y que se recomponga algo de lo que es mínimamente comer, que es la necesidad básica, insatisfecha más básica para vivir, ¿no? Entonces ahí está, disculpen si incorporo el tema más humanístico, pero evidentemente yo vengo de esa área y esa es la clave para mí en este momento. Sí, Claudio, aprovechando que estamos ya hablando directamente contigo, quisiera saber, teniendo a Verónica y a ti con nosotros hoy, ¿cuáles creen que serían las medidas que se deberían tomar respecto a ya? Es un hecho, digamos, que se enfrentan las elecciones el 6 de septiembre.
En cuanto a medidas de salud y para garantizar un proceso de votación óptimo, ¿qué es lo que debería suceder? Parece que ya se ha naturalizado el fraude o un poco de fraude en nuestro país, hasta un punto de que dicen el fraude tiene que ser mínimo, cuando el fraude debería ser inexistente, creo yo, ¿no? Pero así están las cosas después de todo lo que hemos vivido. Entonces, entendiendo que estamos en una pandemia y tratando de ver de una forma un poco más optimista la situación, porque si al final nos dicen que hay que ir a votar, pues hay que ejercer el voto, ¿no? Para que no suceda lo que ha pasado en otros países, el ausentismo, que no ha habido la cantidad de votantes que se esperaba, y se ha puesto en tela de juicio si esa elección también estaba siendo el reflejo de la decisión de los ciudadanos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer desde el tema de vista epidemiológico para tratar de contener un poco el contagio? ¿Cómo debería ser? A veces yo digo, tendrán que entrar todos en cámaras, en grupos. ¿Cómo vamos a hacer para ir? Al menos yo me tapo todo para ir a algún lugar, ¿no? Creo que solamente se ve esto, pero yo sí que le tengo mucho respeto a este virus. Tengo familia que ya está con esto y es una cosa bastante seria. Y por otro lado, ¿cómo debería proceder el tribunal? ¿Quién se encarga? ¿Cuánto se debería necesitar en inversión? Hay tantas preguntas que, al menos para mí, están todavía flotando en el aire, tratando de ver con ojos optimistas esta situación. ¿Qué dices, Claudio? ¿Cómo deberíamos hacer? Y luego Vero puede apuntar también para poder cerrar o tratar de entender un poco cómo llevaríamos adelante esto. Bueno, primeramente respetar las reglas de juego que se han planteado hace poco tiempo, que es el índice o el indicador ese de riesgo municipal o riesgo territorial. Imagínense que si tenemos una heterogeneidad, o sea, toda diferencia entre diferentes municipios, es complejo porque lo que marca la norma es que tenés que establecer la rigidez de la cuarentena de acuerdo a ese indicador y que si esto se mantiene, y si se mantuviera para esa época, en teoría yo no podría salir. ¿Cuándo voy a votar? El día que me toque por el documento de identidad, van a venir las mesas, se van a reunir varios días para que votemos. ¿Quién lo va a procesar? Si estoy enfermo, yo soy votante, no puedo ir a votar, tengo que justificarlo después de alguna manera. Si soy autoridad, me enfermo, estoy internado. O por lo pronto me pasa lo peor, desaparezco físicamente. ¿Cómo me depuran o cómo saben o cómo sé que mi información personal no va a desaparecer o de qué manera figuro yo en el padrón, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me da la impresión de que primero deberíamos, si vamos a respetar las reglas del juego, hay que seguir el recorrido con base en las reglas que se han planteado, que es el indicador municipal, si ustedes quieren, para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y lo otro es que si vamos a confirmar, ahora inclusive van a incorporar votantes, porque están los que cumplen hasta la fecha que han indicado, los 18 años, y suman. Pero ¿y todos los que han perdido la vida o que están enfermos? Esta enfermedad toma varios días, y el que está internado se queda casi un mes, más de un mes internado el que se salva. Entonces, si se interna justo antes, no va a poder participar. Entonces, no daría la legitimidad que estamos hablando, porque sería injusto, no daría lo que llamamos la igualdad, y sería inequitativo al mismo tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, dadas las circunstancias, creo que sería el parámetro más técnico que podría yo decir desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Entonces, usar los instrumentos y, bueno, hasta que todos estén en las mismas condiciones, poder poner una fecha. Yo no estoy en desacuerdo en que haya una renovación porque la necesitamos, como decía Rodrigo. El tema es que no sé cuándo. Además, no sé por qué el apuro. También, porque si me plantea a mí desde el punto de vista sanitario, yo te digo que no ahora, y digo, ¿por qué te estás apurando si igual lo vamos a hacer? O sea, nadie dice que no vamos a votar. Lo vamos a hacer. Es una actividad que se tiene que cumplir. Pero les vengo repitiendo, es una actividad que reúne personas, la junta, y por más que vayamos con barbijo y todo lo que ustedes quieran, también están las variables de que estén sanos los que tienen que ir a votar. Y no poner en riesgo también a personas del grupo de edad o que padecen enfermedades que tienen mayor riesgo. Entonces ahí está el tema, que
que tendrán que sopesar las autoridades o los organismos o la sociedad misma. Esa es mi opinión. Totalmente. Yo Sí, estoy de acuerdo y creo que, claro, el problema es que estamos hablando de las autoridades que tienen que tomar las decisiones para enfrentar la crisis sanitaria más allá de una elección o de un mes o de otro, que no lo estamos viendo. Entonces, claro, ¿hay apuro en una elección? Depende, ¿no? Depende del enfoque. Desde el punto de vista epidemiológico, no debería haber ningún apuro porque deberíamos estar enfocados en resolver la crisis sanitaria y minimizar la pérdida de vidas. El problema es que desde el otro punto de vista, desde el otro foco, hay una ausencia de eso. Entonces, las autoridades y nuestros líderes políticos, nuestros líderes sanitarios también, no se están poniendo de acuerdo. O sea, hay un crédito de 300 millones de dólares parado en la Asamblea porque, por ejemplo, no se ponen de acuerdo, aprovechando que volvió la Verónica. Que estábamos hablando a propósito del diálogo también. El diálogo es importante que sea intenso, que sea permanente, que sea oportuno, ¿no? Por ejemplo, hoy día que haya 300 millones de dólares que no estamos aceptando que entren, porque seguramente no hay un plan para gastárselo. ¿En qué los vamos a gastar? ¿Vamos a reforzar al equipo médico? ¿Vamos a proveerle insumos? ¿Vamos a comprar respiradores? ¿Para qué son los 300 millones de dólares? Entonces, cuando hay esa carencia de liderazgo tan evidente, sí me parece que la decisión, eh, el privilegiar la democracia y el proceso electoral también es una decisión de vida. Yo no sé si esta autoridad actual pueda estar un año más a cargo de una crisis como esta, digamos. No lo sé, y no lo sé de las municipales tampoco, no lo sé de la gobernación. Creo que ahí es donde radica lo que decía el Marco, ¿no? Esta figura de estar entre la espada y la pared. Sabemos que necesitamos elegir nuevas autoridades, minimizando el costo de eso. Ahora, minimizar el costo también suena algo tibio, ¿no? De no hacerse cargo de qué significa minimizar el costo. Bueno, hay que tratar de tener, ojalá, llevar a cero las posibilidades de contagio. Probablemente imposible, tú me dirás, Claudio, conseguir eso. Pero me parece que la discusión hoy día debería ser, tenemos 3 meses para organizar las elecciones más desafiantes probablemente en la historia, enfoquémonos en eso, ¿no? Y ahí es donde deberían estar trabajando a la par epidemiólogos, científicos, expertos en procesos electorales, que creo que también van a tener que adoptar este escenario dentro de, y dejar de ser, o salirse un poco del purismo electoral, y probablemente, no lo sé, una idea que lanzo al aire para que Verónica también me complemente. Hacer una elección en varias tandas, hacer una elección en varios días para evitar grandes aglomeraciones, por ejemplo, a mí me suena razonable. No sé qué opinas tú, Verónica. Sí, mil disculpas, he tenido un problema de conexión que en realidad me da pena porque estoy disfrutando mucho la charla y me quedé a la mitad de escuchar a Claudia, que pues bueno, lo recuperaré esta noche cuando veamos de nuevo la transmisión. A ver, creo que es importante señalar una idea que yo tengo, que se la maneja poco, pero que me parece que debemos empezar a cernirla sobre la opinión pública y que tiene que ver con que si bien ya está establecida la fecha del 6 de septiembre, creo que no existe ningún actor institucional, estoy hablando del órgano electoral, y ningún actor político, a reserva de la posición que uno pueda tener, que si el finales de julio, mientras avance el calendario electoral, realmente la situación es grave en el país, creo que no va a haber ningún actor que diga, ok, no, se cierran y tenemos que ir sí o sí. Es una apuesta. Y como había señalado anteriormente, las crisis no se van a acabar, hay que empezar a caminar sobre ellas. Con mucha cautela hay que empezar a vivir en general. Entonces creo que tener la certeza de una fecha es importante porque soporta un poco esta incertidumbre política, le da algún tipo de certeza,
pero por supuesto tampoco está tallada en piedra. La pandemia nos dirá en ese momento, cuando nos estemos acercando más, cómo vamos, pero por el momento faltan 2 meses, vamos avanzando algunas cosas. Yo no sé si va a haber elecciones el 6 de septiembre, nos lo dirá la pandemia, pero tener la certeza no es malo, porque da alguna certidumbre al escenario político. Ya en el tema más específico de qué medidas se podrían tomar, bueno, respondiendo a la duda que tiene Rodrigo, efectivamente hay muchos países, porque también ya hay nuevos protocolos que se están generando para llevar adelante elecciones. Hay muchos países que plantean, en Europa ya algunos países han llevado adelante 2 tipos de formas de alargar la jornada electoral. Una es por votación anticipada, por correo, y por lo menos la gente en el exterior ha podido votar de esa manera. Ese es otro tema, cómo vamos a hacer que el voto en el exterior se pueda dar, porque cada país tiene su particularidad en este momento. Y algunos han optado por ampliar la jornada electoral. En el caso de Bolivia eso no se puede porque está establecido en la norma. Entonces, creo que hay una cualidad que se le va a tener que permitir más tarde que temprano al órgano electoral, y es tener flexibilidad normativa para muchas cosas. Porque obviamente no es una situación normal, entonces en la medida en que, y claro, lo estamos viendo a cada paso, el tema del padrón, que mucha gente dijo con razón, que hay unos derechos que hay que respetar y por lo tanto tiene que poder inscribirse la nueva gente, ya que hay una nueva fecha. Bueno, se hizo una inscripción continua, pero ahora están solicitando una modificación a la asamblea para que esto pueda quedar muy subsanado y muy claramente en la norma. Estamos viendo el tema del fortalecimiento público, que también está haciendo otra modificación. Creo yo que el ideal será hacer un paquete de modificaciones y generar una ley transitoria, excepcional más que transitoria, para modificar algunas cosas y que el tribunal pueda tener alguna cintura para hacer algunas modificaciones. En el caso de la jornada electoral, entiendo que no lo están planteando como idea, pero entiendo también que tiene una limitación normativa. Luego, lo que sí entiendo que está tratando de postular el tribunal, y ya lo ha dicho en medios, bueno, creo que es importante señalar que las tareas que faltan, la mitad del calendario electoral, tienen algunas actividades que son de alta exposición, de moderada exposición y de baja exposición. Las de baja exposición son tareas administrativas que lo hace el tribunal a puerta cerrada, solo con organizaciones políticas, inscribir candidaturas, etcétera. Creo que no hay mucho riesgo, hay que tomar las medidas y demás. Yo creo que incluso pueden digitalizar muchos procesos administrativos porque no es algo complejo. Las medidas de exposición moderada son aquellas que tienen que ver con capacitación de jurados, con capacitar coordinadores, hacer envío de material, todas estas actividades preparatorias. Ya ha señalado el Tribunal Supremo Electoral que en el caso de capacitación va a apostar por la capacitación virtual. Ya han estado trabajando de esta manera estos meses de incertidumbre y han señalado que van a tener 3 modalidades, dada también la conectividad en el país, que lo estamos viendo en el tema de educación. Se va a mantener la modalidad presencial, de alguna manera, pero también se va a aplicar la modalidad virtual para quienes puedan hacerlo, que tendrá que ser una mayoría, y también una capacitación por medios de comunicación, para que la ciudadanía misma vayamos conociendo estos protocolos del día de la votación. Entonces, ya hay algunos cambios que son posibles. Las actividades de exposición alta son quizás las que más cambios van a tener, que se refiere concretamente a la jornada electoral como tal. ¿Qué se está haciendo y que ya se ha anticipado? Que se van a ampliar los recintos electorales, es decir, no se van a cambiar las mesas, pero sí los recintos serán más grandes. Yo, por ejemplo, voto en un colegio que tiene 3 pisos y subir las gradas era lo más pesado, porque tenías que moverte con la gente y demás. Seguramente optarán por por ampliar la cantidad de unidades educativas. No sé si vayan a alcanzar, habrá que ver otras instancias, coliseos y demás, que sean abiertos, que estén abiertos al aire libre, es decir, que permita menos contacto entre la gente, ¿no? Entiendo que eso también va a ocurrir. Entonces, en resumen, hay varias cosas que se pueden hacer. Entiendo que el kit electoral, que también tiene una norma y dice solo puede tener estos 8 elementos, también tendrá que tener alguna modificación normativa más interna para decir, además entrará un alcohol en gel, entrará esto y demás. Está, por ejemplo, temas muy pequeños, ¿no? Pero que son importantes y que generan mucha incertidumbre en la ciudadanía, como el uso de bolígrafos, el uso de tampo. Seguramente plantearán que cada uno vaya con su bolígrafo, cosa que antes no se aceptaba, pero habrá que entender que ahora será así. Probablemente tengan que eliminar el tampo para sellar la credencial de sufragio. Es decir, son cosas pequeñas en la logística y que además van a afrontar el reto de que hay que comunicarlo adecuadamente a la ciudadanía,
porque no nos olvidemos que además de estas elecciones, por lo que señaló varias veces Alejandra, deben salir bien, deben ser legítimas y deben estar todos los actores de acuerdo con el resultado. Si encima le sumas la cantidad de pequeños cambios que van a haber por temas racionales de la pandemia, obviamente puedes generar más huecos de incertidumbre para que quienes no quieran aceptar estas elecciones puedan encontrar ahí argumentos para ello. Entonces, se complejiza de varias maneras, pero hay el know-how a nivel mundial. Vamos a ser parte del aprendizaje y creo que hay que ir ya estipulando algunas certezas e ir caminando sobre ello. Ojalá la pandemia realmente vaya cambiando las situaciones trágicas que esperamos y podamos llegar a elecciones el 6 de septiembre. Pero si no lo podemos llegar, pues yo creo que la sociedad tendrá que portarse maduramente, tanto actores políticos e institucionales, como para ver qué nueva solución damos, siempre en este entendido de que es importante la democracia, es importante la economía y también es importante la salud y tenemos que empezar a vivir quizás de otra manera. Pucha, lamento que te hayas caído justo cuando hablaba Claudio, porque la verdad que planteó unas ideas que me hicieron pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, realmente estoy de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho, pero quizás no esté de acuerdo en lo que has planteado, Berito, de que es un falso debate esto entre democracia y salud. Yo pienso que no es falso, porque en realidad no solamente desde el punto de vista sanitario, sino de la calidad de la democracia, como mencionaba bien Claudio, hasta qué punto vamos a poder nosotros darle, digamos esto del apuro, ¿no? Hay apuro desde el punto de vista humanístico, sanitario, qué sé yo, no debería haber tanto apuro ante una situación especial. Esto entiendo perfectamente que desde el punto de vista político y de la calidad de la gobernabilidad, etcétera, sí hay apuro. O sea, ¿no? O sea, se suponía que en octubre teníamos que tener nuevas autoridades y ya tendríamos que tener nuevas autoridades municipales, etcétera, etcétera. Pero, ¿hasta qué punto esto que es una obligación, pero también un derecho, el elegir y ser elegido, va a ser minado porque va a haber un montón de gente que va a estar enferma, que no va a poder votar? Va a haber un montón de gente, como planteaba Claudio, que no se sabe en estos momentos realmente si hasta puede llegar a estar internada, hasta puede morir. Hay un montón de gente que ha llegado del exterior, hay un montón de gente que se ha movilizado, la movilización interna en el país ha sido tremenda también. Es decir, de lo que era nuestro padrón electoral de octubre antes de la pandemia a lo que es hoy, hay un cambio sustancial. Las personas que han cumplido 18 años, que no son pocas, y que tienen en esta elección en particular, creo que mucho que decir. 1. 2, la gente que ha vuelto del exterior al país. 3, la gente que se ha reacomodado en el interior del país. 4, la gente que está enferma. 5, la gente que se va a enfermar en este tiempo. 6, los grupos vulnerables. Hay personas que dicen, ¿saben qué? Prefiero que me multen y que no pueda hacer transacciones bancarias y todo lo que ya sabemos que está establecido en la norma, pero mi mamá tiene diabetes y no va a ir a votar. Entre no y nica, perdón por mi francés, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la salud de la democracia va a recibir este vaso de agua que necesita para hidratarse o no? Es decir, no será el remedio, no alcanzará el remedio para solucionar la enfermedad, porque finalmente la duda que ha sembrado de que si ha habido fraude o no el año pasado es un fantasma, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto unas elecciones en las que tengamos, ojalá que no y ojalá que nos ayude los números y las estadísticas, hasta qué punto vamos a tener un gobierno fuerte si no nace de unas elecciones en las que todos podamos participar? Eso también es complejo, ¿no? Y con esto quisiera volver a Claudio un ratito porque también creo que estamos viendo la punta del iceberg. A ver, nosotros, entre comillas, tenemos un reporte diario de los contagios, pero ese reporte no responde a la realidad.
Y me animo a decirlo sin ser médico, porque sabemos de que hemos hecho varios programas ya hablando sobre la pandemia en Mami que sabe lo que tiene el mundo, con diferentes expertos, con diferentes médicos, y ellos nos decían de que para comenzar la cantidad de procesamiento de pruebas, el tiempo en el que tardan, etcétera, etcétera, toda la parte que nos da información real o que nos podría dar información confiable, los mecanismos no están del todo afinados. Entonces, nosotros tenemos, entre comillas, 30.000 casos reportados y no sé cuántos muertos exactamente, pero solo en el Beni hace unas semanas, que es una paradoja tremenda esto del Beni, ¿no? Un silencio epidemiológico, por ahí había un periodista, Ortiz, del Deber, que decía, no era silencio epidemiológico, sino sordera. ¿Y esta sordera de quién es? Del Estado. Es el Estado que no es capaz de medir y de agarrar con las dos manos lo que está sucediendo. Por eso el Beni, que no tenía ningún contagiado, ahora tiene en el cementerio en un cementerio nuevo, más muertos de los que se reportan como muertos por COVID. ¿Entienden la profunda paradoja? O sea, a eso voy. Está Tu silenciado, micrófono, Claudio. Si me permiten, sí, tomo la palabra, disculpen. Sí, está clarísimo lo que planteas. Ahora yo pensaba, porque le he dado un par de conferencias y en la última lámina ponía, y las otras pandemias, porque los daños colaterales no son, fíjense que estamos hablando de una sola enfermedad, pero este país ya venía atorado por el dengue y por otras cosas que ya nos tenían en la coyuntura, que si me permiten golpearnos el pecho un poco a los médicos, gracias a la comunidad sanitaria, a las marchas y a la lucha, y al pueblo potosino, que también le tengo un gran respeto, han sido las dos grandes corrientes por las cuales se han impulsado muchos cambios y que todavía no se han resuelto, y encima le agregas otro problema más. Esto es como cargar una mochila pesada y que me van cargando más piedras, y no sé hasta cuándo me voy a poder sostener en pie, si vale la metáfora. Entonces, el tema es que cíclicamente nosotros somos reactivos. En salud también sucede. O sea, ocurre un incendio y salgo a apagarlo. En vez de prever, el fenómeno de prevención que llamamos antes de que ocurra o tomar medidas para que sea un daño menor, no sucede. Y también lo vemos cotidianamente. Hay un problema, bueno, un conflicto, firman un convenio, patean para adelante el problema y no se resolvió, otra vez el conflicto vuelve. Entonces nunca llegamos a lo que llamamos siempre el gran diálogo y el consenso general. Y el otro aspecto importante, acá, y esto lo vengo charlando con mi primo Oscar y otros amigos, es que hemos perdido la visión institucional de lo que es país para mí. O sea, se invirtió toda la cadena de lo que antes veíamos como antes los patriotas, la colonia, que primero va el país, después vienen los que, digamos, los que gobiernan, y los ciudadanos, y después los que gobiernan. En realidad, acá el tema de la pérdida de identidad, la pertenencia, es lo que ha desordenado también un poco todo. Entonces, estamos todos tan dispersos que, fíjense, en una charla de 5 personas tenemos, más o menos llegamos a un acuerdo, pero siempre hay esa discrepancia. Multiplíquenlo por la cantidad de personas. Y llevándolo a salud, como planteabas vos recién, nosotros estamos viendo la punta del iceberg, claro que sí. Si el 20% son los que tienen síntomas y el 80% que no, multipliquen por lo menos lo que vemos por 5 y van a saber más o menos los que estarían enfermos. 150.000 personas. O por lo menos que ya llevan el COVID encima. Y el otro tema fundamental es que, como decías también, que el escenario que estamos viendo hoy es el de hace 7 o 10 días, porque el retraso de los mecanismos de diagnóstico, ese acúmulo que dicen que son 4.000 pruebas, que son 2.000, y me informan todos los días que son 300, 400, en total 800 en el país, no te permite ver lo que pasa hoy día. Estás viendo una semana de retraso. Entonces, exponerlo exponencialmente o transportarlo a una semana más adelante y te hace pensar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Como el de que cómo voy a estar la semana que viene. Si yo mismo me voy a enfermar, porque todos los días estoy
atendiendo algunas consultas por teléfono, por otras tengo que ir a ver al paciente, y así honrar también, y no lo hice al principio, pido perdón a la comunidad médica, por todos los caídos civiles y médicos que exponen su vida para cuidar y proteger o tratar de recuperar la mayoría o salvar las vidas que se puedan. Entonces, toda esa complejidad, esa hipercomplejidad, es lo que... Hay prioridades en la vida, y lo primero es la vida. Y ahí es donde yo los entiendo a ustedes que tienen sus puntos de vista, sus áreas de trabajo, pero ahora lo que nos estamos jugando es la vida humana. Es tal cual. En el Beni, es como tú dices, un campo santo para tirar. La descoordinación del nivel regional de gobernación, local, y la pobre gente que trabaja en los hospitales que tiene. Entonces, eso es una sumatoria de eventos que te lleva al caos. Y no salimos, y no salimos, y no vamos a salir todavía. Y súmenle, como les digo, el retraso de las otras enfermedades que no estamos viendo. Las enfermedades mentales, La salud mental, a eso iba. la salud mental, las enfermedades crónicas degenerativas que no se están pudiendo cubrir, las emergencias de otro tipo, como mi vecino que yo vivo acá en Colombia, que se infartó y consiguió cama de casualidad, pero si está todo ocupado por una sola enfermedad, ¿dónde llevo a los demás? Un apéndice, un croup de un niño que se ahoga por otra causa. Entonces estamos en una coyuntura en la cual, si bien yo considero que dice Verónica, me parece muy bien haber definido una fecha, porque a partir de ahí, bueno, tenemos un punto donde podemos discutir, está muy bien y hay que hacerlo. No me cabe duda de Rodrigo lo mismo, o Alejandra, hay que hacerlo, sí, lo vamos a hacer. Lo que no les puedo decir ahora es cuándo, pero sí es bueno que se discuta cómo hacerlo, cómo organizarlo, y que de una vez por todas, los que tienen a cargo, ustedes dirán medio legítimamente, transitoriamente, bueno, pero que se reúnan todos de una vez y que le demuestren a la sociedad que podemos lograr por lo menos, si le llamaremos tregua, si ustedes quieren, algo que nos permita ver algo sólido o semisólido para poder hacerlo. Después de ahí, prioridad, hay que priorizar ahora. Esa sería mi opinión. Gracias, Claudio. También estoy de acuerdo que lo que tiene que prevalecer es la salud y el bienestar de los seres humanos, porque al final es a quienes van a gobernar, ¿no? Gente que vaya a votar y gente que se está muriendo. Tampoco hay un Estado o ciudadanos en su legítimo ejercicio de su derecho democrático, ¿no? Creo que ya es tiempo, ya se nos está cumpliendo el tiempo, así que les voy a pedir algunas conclusiones finales y mientras van ustedes pensando respecto a esto, yo hago una breve pausa para invitar a toda la gente que nos está viendo y acompañando en esta transmisión a que nos sigan también en el Instagram de Lambada, que estamos como Lambada Lab, y también en Facebook, porque tenemos diferente contenido para que ustedes puedan pasar el rato junto a nosotros. Está Washi con Hasta un ciego lo puede ver, hace diferentes entrevistas bastante interesantes, así que ahí puedes estar con él. Y también tenemos Sit Down Comedy con Balú, y también está Pablo Osorio, así que para pasar un buen rato también tienes esa opción. Sale Washi los viernes y Pablito y Balú salen el miércoles y sábado. Así que ahí tienes, nosotros también estamos aquí, que llegamos contigo cada domingo, bueno, domingo por medio, y tratamos diferentes temáticas. Así que habiendo cerrado ya este paréntesis para que la gente también pueda estar en contacto con otro contenido que tenemos, yo les voy pidiendo ya unas conclusiones finales a modo de cierre. Sé que es difícil concluir un tema tan amplio porque va por dos lugares que en un principio estaban completamente separados al momento de llamar a elecciones, pero que ahora tienen que convivir. A mí me queda siempre la duda de qué es lo que los legisladores, qué es lo que los políticos realmente tienen como prioridad, y siempre me respondo sola que nunca son los ciudadanos, que nunca somos nosotros los que realmente importamos. Y eso, en cierta forma, y muy trágicamente y románticamente, me entristece, porque al final somos nosotros quienes los ponemos en donde están, supuestamente, ¿no? Ahí lo voy a dejar como supuestamente. Pero al enfrentar una pandemia, creo que no es momento tampoco para seguir improvisando, en ninguno de los sentidos, ¿no? Me parece que
ya basta de solucionar las cosas con improvisaciones, suficiente la pandemia como para tener que improvisar a ver cómo vamos a resolver una elección más. Sé que se tiene que hacer el ejercicio democrático y que vendrán, pero tampoco personalmente creo que sea necesario hacerlo ya, porque van a haber muchas cosas, muchos cuestionamientos, ni siquiera el voto electrónico está vigente o planteado, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a controlar esto, con lo que venimos en crisis en este estado, realmente da mucho que pensar, ¿no? Prefiero la transparencia siempre de las cosas que se pueden ver a lo que nosotros estamos acostumbrados a creer que no pasa nada, que todo va a estar bien, que nadie hace fraude, que todos son honestos y que nos están cuidando. Así que yo sinceramente creo que es, como decían Claudio Rivero, un buen punto tener una fecha para medir qué tanto se puede lograr hasta esa fecha, avanzar respecto a medidas, respecto a las diferentes formas en las que se va a llevar adelante una elección. Pero creo que si en ese momento seguimos improvisando, no se debería hacer una elección todavía. Eso a criterio mío. Así que les voy pidiendo las conclusiones a ustedes para poder escucharlos y vamos a empezar con Vero. Vero, ¿qué dices después de toda esta charla? Me quedo con muchas de las reflexiones de Claudio. Creo que él ha expresado algo que no es menor y que son dos particularidades de esta elección en particular. Sé que durante el programa he tratado de hablar mucho de la experiencia internacional y de la preocupación por la democracia, porque efectivamente es así, pero en el caso concreto nuestro, creo que hay dos cosas que hay que relevar. La primera tiene que ver con que si tuviéramos una elección normal, es decir, no hubieran habido las elecciones fallidas del año pasado y no estuviéramos ya atrasados hasta con las subnacionales, seguramente no estaríamos teniendo ni este debate ni este programa, porque la población no tendría problema con decir, entendemos lo que pasa, esperemos 6 meses y lo hacemos a inicios del 2021, no hay problema. Esa es una peculiaridad que le añade varias cosas a este debate. Y la otra es que la pandemia como tal tiene una característica, por lo menos que la sociedad está conociendo, seguramente Claudio tiene mucho más conocimiento de cómo se dan estos escenarios, pero tiene que ver con que se resuelve de manera colectiva y con intervención del Estado. Hasta ahorita ningún otro país en el mundo lo ha resuelto a través solamente de privados o lo resuelve solo una familia en su casa. No, este es un tema de todo el mundo, particularmente nosotros, de todo el país, y que además tiene intervención estatal, guste o no guste. Entonces, para estos dos temas necesitamos que nuestro contrato social esté por lo menos fortalecido. Contrato social entre la sociedad y los políticos, pero también entre los políticos. Claudia ha dicho varias veces, aquí lo que necesitamos es diálogo. Y por supuesto que, sin ser el remedio total, unas elecciones van a permitir que de alguna manera haya alguna fortaleza estatal a todos los niveles y que hacia abajo la sociedad podamos tener alguna tranquilidad con un renovado escenario político y seguir el camino que va a ser largo hacia adelante en la pandemia. Entonces también es que están casadas, no creo que sea una solución, pero va a ser un alivio el tratamiento de cómo llevamos la pandemia. Seguramente sí tenemos algunas autoridades más legítimas y más fortalecidas. Estoy muy feliz y muy agradecida por la invitación. He disfrutado muchísimo la charla y muchas felicidades por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Vero, por tus conclusiones. Rodri. A mí me parece que, para ir redondeando, Verónica hablaba del falso dilema con el que no estaba de acuerdo Marco. Yo estoy de acuerdo en que es un falso dilema el tener que elegir democracia o atender una crisis sanitaria. Se puede hacer las dos cosas. Ahora, si no lo hacemos bien y si seguimos improvisando, van a ser dos desastres. Por lo tanto, el poner elecciones no resuelve ningún problema. El elegir un nuevo presidente o presidenta tampoco va a resolver el problema en sí mismo. Hoy día más que nunca, quien gane el poder a nivel nacional y subnacional va a necesitar de todos. Por lo tanto, me parece que lo que nos va a dar las señales de si estamos en condiciones de elegir nuevas autoridades va a ser este proceso, ¿no? Y qué tanto se pone el diálogo en el centro. Y creo que también debería ser una cualidad central de los próximos liderazgos, la capacidad de convocar y de dialogar.
Tema que no se alcanzó a tocar, pero creo que también es importante como para proyectarlo, es cómo deberían ser las campañas, ¿no? Las campañas, si es que tomamos nominalmente la fecha del 6 de septiembre, estamos a un mes de que se habiliten la propaganda electoral y creo que hay un nivel de responsabilidad capital en los candidatos en cómo hacen su campaña y en cómo hacen llamado a la responsabilidad y al autocuidado en primer lugar, porque si no nos autocuidamos, no hay mucho que se pueda hacer tampoco. Y hay sectores de la población, los que tienen menos herramientas, los más pobres, los que están en el campo, que probablemente no le están tomando el peso a esto como deberían, como nosotros también deberíamos ayudar a que lo tomen, y ahí también me parece que es un tema central que las candidaturas, los candidatos, se encarguen de promover el autocuidado y no la irresponsabilidad, porque, como digo, podríamos salir airosos, podríamos salir con un problema y con una solución, o podríamos salir con dos problemas agravados, ¿no? Eso como conclusión de mi parte. Muchas gracias a los dos invitados también por el tiempo, por la disposición. Muy interesante la charla y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rodri, por tus conclusiones. Claudio. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad, por este espacio para poder intercambiar ideas. Siempre es bueno, siempre digo que el trabajo en equipo y la unión de fuerzas de diferentes áreas es lo que lleva al éxito de muchas iniciativas y los objetivos. Y ahí quiero apuntar en hacer cierto lo incierto. Y más allá de que se ha puesto el 6 de septiembre como fecha, también plantear ciertas otras pautas que sean ciertas, que sean visiblemente concretas. ¿eh? Y como mencionaban ustedes, no es simplemente anunciar casos cotidianamente de fallecidos y de nuevos casos o de test, sino que hay otros elementos desde el punto de vista técnico, como son las tasas de incidencia que usamos nosotros en epidemiología para comparar los riesgos poblacionales. Y aquí es donde quiero redondear sobre el tema que hemos tratado, que es la alternativa de poder tener un escenario sanitario un poco más estable, en el sentido no de lo que vaya a ocurrir, porque la incertidumbre está dada también por la diversidad humana de respuesta hacia un agente como este virus, pero sí en que el soporte, todo lo que rodea, Lalonde, que fue un primer ministro canadiense, que nosotros los que hacemos un poco de salud pública lo enarbolamos, él hablaba de los 4 elementos para garantizar salud. Una es la biología humana, que esa la heredamos, la otra es el medio ambiente, la salud ambiental, la otra es el estilo de vida, cómo vivimos, y finalmente la organización y respuesta del sistema sanitario. Entonces fíjense que esos 4 elementos, en los 4 tenemos todos alterados el medio, no hay equilibrio. Entonces lo que tenemos como conclusión acá es que deberíamos buscar cierto equilibrio que nos permita operar para ir cumpliendo las metas mediante una priorización, con el respeto a la vida, etc., ¿no? Ahí quisiera terminar mi charla y quisiera recordar por todas las personas caídas, estas sean de toda la sociedad y sobre todo por los que son de mi área, el área sanitaria, por todas las pérdidas humanas lamentables de este último tiempo ocasionadas por este virus. Vaya para ellos el homenaje. Sentido homenaje, gracias, Claudio. Marquito, vamos cerrando, por favor. Sí, creo que ha sido un programa muy lindo este. Agradezco de verdad a Claudio, a quien no tenía el gusto de conocer. Tenemos un muy buen amigo en común, que es don Oscar Prada, a quien seguramente va a ver el programa y le mando un abrazo. Mi hermano. Y mi maestro de hace años. Y también a Berito, a quien conozco desde también casi 2 décadas ya. Pucha, cómo pasa el tiempo. Te agradezco por tu siempre sólida manera de ver las cosas, por tus ideas. De verdad que nos han ayudado mucho a este debate. Yo me he quedado pensando en algo, y es,
monitorear las noticias, que eso es lo que vengo haciendo desde octubre, todos los días, con riesgo de mi salud mental, sinceramente, porque es tremendo, pero también me permite ver hacia atrás algunas cosas y debo confesar que me da miedo. En la madrugada ha salido la noticia de que un convoy de camiones que iba de La Paz a Santa Cruz, llevando material para montar un nuevo laboratorio y cosas para la salud, ha sido asaltado en Bulo Bulo, saliendo del Chapare o llegando a Santa Cruz. Es decir, creo que los actores políticos, doña Janine, don Evo Morales, don Murillo, creo que el escenario está tan polarizado y hay una cuestión de que todos están con el cuchillo en la mano, que es muy peligrosa. A ver, yo pienso que tenemos que ver la manera en que, de alguna manera, obliguemos o procuremos de que las cosas se hagan bien, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a respetar las elecciones? Si estas elecciones, y no lo digo nosotros como ciudadanos de a pie, pero por ahí otra vez las elecciones son tachadas de o insuficientes o de fraudulentas o de qué va a pasar con las bases duras del movimiento al socialismo que están totalmente ahorita apartadas de lo que es el Estado y tampoco santifico al otro lado, o sea, ¿por qué seguimos violando derechos humanos, judicializando la política? Es decir, todas las lacras de estos últimos años no han hecho más que acrecentarse. Ha habido un agotamiento del sistema político, pero que ha contagiado también a la sociedad. Yo estoy muy preocupado por la gran polarización que hay, por el gran odio, por el gran miedo a la otredad, al otro que hay en el país. Y creo que, como decía bien Vero, eso no se va a solucionar en las elecciones, sino que es un largo camino de recomposición social. Yo no sé en qué momento nos hemos desviado tanto de ese acuerdo político que pareció encarrilarnos, que era la nueva constitución, y estamos ahorita en un momento de zozobra, ¿no? Pero también es evidente de que no podemos seguir, creo, y esa es una opinión personalísima, con tiempo indefinido, sin que haya cierta legitimidad en el gobierno, porque no hay una cabeza ahorita en el país. La Asamblea, y esto es vergonzoso, la Asamblea apunta por su lado, la justicia está que la jalan de los dos brazos, el Ejecutivo que tenía dos tareas para hacer, una convocar elecciones y otra no menor, lo sé, y que a todo el mundo ha puesto en jaque, pero que era administrar esta pandemia, nos ha dado muestras de que en realidad no ha tenido la capacidad y como decía Claudio, que hayan habido 3 ministros en 6 meses nos da cuenta de eso, ¿no? Pero los actores políticos y los líderes políticos ya no pueden mirar solamente sus propios intereses ahorita. Y en eso tenemos que ser, creo que, bastante, porque la solución no va a ser que me multen, no voy a ir a votar, ¿qué me importa? Yo me voy a quedar en mi casa, digamos. Creo que eso se entiende para la gente que esté con problemas de salud, qué sé yo, diabéticos, gente con cáncer. No la vas a llevar, pues, aunque sea disfrazada en nylon, no la vas a llevar porque su familia no lo va a permitir, ¿no? O gente muy mayor, qué sé yo. Pero hay que preguntarles a doña Janine Áñez, a don Evo Morales, a don Carlos Mesa, a don Luis Fernando Camacho y a todos los demás actores si van a respetar los resultados de la elección. Es decir, si vamos a una elección y gana doña Janine Áñez, el MAS va a permitir que haya gobernabilidad en el país a futuro, las bases del MAS van a empezar a bloquear el país, el Chapare se va a convertir en un estado aparte o vamos a aceptar los resultados. Si gana el MAS, la media luna o la oposición, que ahora ya no es oposición, es decir, estamos en un ambiente muy polarizado. Después de las elecciones va a haber gobernabilidad, después de las elecciones va a haber un sistema de salud mejor ordenado
Es una pregunta que no podemos responder ahorita y que un poco nos descorazona porque no vemos que haya, al menos yo no veo que haya como liderazgos frescos, nuevos, y no hablo solamente de generación, que es un tema, sino de ideas, ¿no? O sea, yo pienso que todos están más preocupados de la campaña en este momento que de hacer que las elecciones funcionen bien. O sea, si tuviésemos una propuesta, y en eso el órgano creo que tiene don Salvador Romero y su gente, como decía Verónica, tienen nomás experiencia, tienen, están en general con buena imagen entre la comunidad, pero están un poco maniatados también. Entonces, si no podemos ponernos de acuerdo en que entre plata, sea del FMI, sea de la cooperación china, española, italiana, o sea, no podemos hacer ni que la plata entre ahorita en nuestro sistema político. No podemos distribuirla hacia los niveles subnacionales que son los que se enfrentan día a día con las cosas. El escenario en esta crisis es complicado y creo que las certezas tienen que venir de un grado de madurez política que hay que demandarla, pero que también hay que ejercerla, ¿no? Creo que me he enredado en mis conclusiones un poco. Hay muchas ideas y muchas preocupaciones que tenemos todos, pero me quedo con que si avanzamos un poco más ordenadamente y los datos nos dicen de que el 6 de septiembre no es el momento adecuado y que no se van a cumplir los derechos de las personas o que se las va a someter a demasiado riesgo, habría que tener la flexibilidad necesaria para hacer las cosas mejor, ¿no? Gracias, Marco. Creo que gran parte de la parte final, valga la redundancia, de tus conclusiones podría darnos pie para el siguiente capítulo de hablar de cuánto de gobernabilidad se va a permitir después de que sucedieran las elecciones, ¿no? Me quedo con ideas fundamentales que creo que al final, después de escucharles a ustedes conversar, me parece que algo en lo que se llega al mismo punto es que los ciudadanos y el Estado tienen que trabajar juntos, ¿no? Y que desde donde están los partidos políticos, las autoridades, tienen que lograr hacer, como decía Claudio, cierto lo incierto. Me parece que eso es importante en un tema estresante como el que estamos viviendo actualmente. Dar un poco de optimismo en la situación también ayuda a generar un clima diferente. Pero el optimismo llega, por supuesto, con una transparencia desde cualquier ejercicio, ¿no? De las situaciones en las que nos encontramos. Les mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias, Claudio, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vero, también por estar con nosotros. Siempre es importante escucharnos y en cada uno de los programas que vamos desarrollando aprendemos muchísimo porque creo que muchas de las personas nos estamos quedando con lo que leemos en las redes sociales y me parece algo muy peligroso. Entonces, tener también la opinión de gente que trabaja en un área específicamente y que sabe de eso, aporta bastante. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos su tiempo y también a Marco y Rodri, que están acuarentenados. También gracias chicos por estar esta mañana, noche, tarde, a la hora que nos estés viendo. Así que de esta forma llegamos al final y te mandamos también un gran abrazo a ti, manténgase sanos y saludables. Y eso fue todo por hoy en este programa de Mami, que será lo que tiene el mundo. Gracias, nos vemos. Gracias, adiós.